Hugo, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto, Violeta, equipo de Rompeviento, audiencia. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, bienvenido, doctor Gatel. Y sí, pues pues yo por ejemplo, no sabía, ya nos dirá también Ernesto si él sabía que cada tercer domingo de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Yo no sabía, no lo tenía claro, y así es que qué bueno que ¿Tú, Ernesto, sabías? No, que yo iba a saber, no, ni idea. Yo pensé Tenía que que, Ernesto iba a decir, sí, siempre tenía lo que, celebro. tenía que ser el doctor Gatel que viene aquí con estos temas. Cuéntanos, Hugo, ¿de qué va? Pues qué bueno que tocan este tema, les agradezco mucho porque van a ver que es un tema de crucial importancia en la vida pública de México y del mundo. Primero hablemos de la diferencia de terminología y sus implicaciones. Para el público en general le sonará más fácil ubicar a los accidentes, especialmente los accidentes de tránsito, las colisiones, los choques, los atropellamientos y demás daños que pueden sufrir las personas, ya sea que conducen un vehículo automotor, un auto, una bicicleta, una motocicleta, un camión, etcétera, o las personas que no lo conducen y son víctimas de un atropellamiento, de una lesión externa por uno de estos vehículos. Es importante que desde hace por lo menos 2 décadas se ha insistido mucho, tanto en la esfera académica especializada como en los sistemas gubernamentales y las organizaciones internacionales, en cambiar la idea de accidente por lesión de causa externa. Y esto es porque accidente confiere la noción de que se trata de algo impredecible e imprevenible. Es decir, que no hay manera de controlarlo, reducirlo, limitarlo, y que son eventos fortuitos a los que no podemos escapar. Y lo cierto es que no. La enorme mayoría de las causas de las lesiones de causa externa, mal llamadas accidentes, son evitables, son prevenibles. Las causas más frecuentes en el uso de vehículos automotores son el exceso de velocidad, el consumo de alcohol por parte de quien maneja mayormente, aunque también lo puede ser quien transita a pie la vía pública y sufre una lesión por alguien que manejaba, a lo mejor en condiciones apropiadas. Son las dos causas más grandes. Desde luego, también están involucradas una diversidad de alteraciones de la calidad de la vía pública transitable, la iluminación, el pavimentado o el aplanado cuando se trata de un camino de terracería, aspectos ingenieriles en las curvas, las bardas de contención, el peralte de las curvas, la limpieza del asfalto. Esto es algo de lo que pocas veces se habla, pero un asfalto que no se limpia periódicamente puede acumular aceites y esto ser una superficie de deslizamiento. Entonces, como pueden ver, hay causas atribuibles a las personas que manejan. Ahorita vamos a enfatizar, como lo hemos hecho otras veces, que no todo es una responsabilidad individual o personal, aún en estas causas directamente atribuibles a la persona que maneja, y causas estructurales que tienen que ver con la calidad de la vía pública. También quisiera enfatizar que una causa importante es la calidad de los propios vehículos, la calidad mecánica en su fabricación o en su mantenimiento. En países que tienen ingresos bajos o ingresos medios y bajos, o aún países de ingresos medios altos como México, tenemos un grave problema histórico, difícil de subsanar, en la regulación de la calidad de los vehículos automotores, porque obviamente tienen un desgaste periódico o persistente y siguen transitando y hay una muy pobre regulación y sobre todo cumplimiento de esa regulación para asegurar la calidad de los frenos, del alumbrado, de la dirección y de todos los elementos que componen a un vehículo automotor. Esto es particularmente importante en los camiones, que por su peso y velocidad de desplazamiento pueden significar colisiones mayores cuando fallan, y también por el uso tan frecuente en el transporte de carga. O los autobuses, que desde luego llevan al mismo tiempo a 35, 40 pasajeras y pasajeros, y una colisión puede significar una catástrofe colectiva importante.
Pero también de lo que se ha hablado poco, y quiero comentarles que esto ha sido un estímulo muy importante para un cambio legal, de hecho constitucional, que ocurrió al inicio del sexenio pasado, está la calidad de la fabricación de los autos. Por sorprendente que podría parecerles a algunos, existen distintos estándares, distintos niveles de calidad y distintas exigencias de los estados soberanos, de los gobiernos, de los países para los vehículos automotores. En Europa Occidental, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, los países más industrializados, en Japón, por ejemplo, se exigen una serie de dispositivos de protección que tienen que ver con el cinturón, con las alarmas, con las bolsas de aire, con sensores de velocidad y proximidad, que no se exigen en diversos países en donde se venden vehículos fabricados por las mismas compañías. Sí, estamos hablando de las grandes compañías automotoras, principalmente las estadounidenses y las de Europa, que en sus propios países de origen, del origen del capital, se ven sujetos a exigencias importantes de aquella tecnología que ha demostrado disminuir la probabilidad de siniestros, de lesiones. Pero en cambio, en países importadores o que participan en la cadena de producción, como es el caso de México, donde la industria automotriz es un elemento muy importante de la economía nacional, no se exigen los estándares de la presencia de esos elementos. Es mucho más obsequiosa, relajada la exigencia de, industrial para la fabricación de vehículos seguros. Esto es lo que motivó a diversas organizaciones de la sociedad civil al final de 2018, justo cuando empezaba o estaba por empezar el sexenio del gobierno del presidente López Obrador, que impulsaron un cambio importantísimo. Este fue un cambio constitucional. Por primera vez en la historia de México se estableció el derecho a la movilidad segura, que implica o involucra, entre otras varias cosas, la seguridad vial, y se garantizó como un derecho constitucional consagrado en 4 artículos de la Carta Magna, y de ello derivó, porque fue una orden de la Constitución, la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que 4 años más tarde fue promulgada y estableció un sistema nacional de seguridad vial y la exigencia de que exista un sistema nacional organizado institucionalmente y además una estrategia nacional de seguridad vial y movilidad segura. Estas son muy buenas noticias y, por cierto, reconozco a estas organizaciones civiles, reconozco también algunas fundaciones nacionales e internacionales que patrocinaron este esfuerzo y desde luego a las legisladoras y legisladores, entre otros la entonces senadora Patricia Mercado, que impulsaron estas reformas constitucionales y legislativas. Pero, como suele ocurrir, ahora lo importante es que esto se convierta en realidad, que no sea letra muerta, que este sistema no se vuelva un aparato burocrático, inerte, como ocurrió en su momento con una figura creada en los años 80, con antecedentes incluso más antiguos, que fue el Sistema Nacional para la Prevención de Accidentes, que lo encabezaba y lo sigue encabezando nominalmente la Secretaría de Salud, pero que se fue desdibujando, fue perdiendo fuerza, fue perdiendo capacidad y obviamente fue dejando que evolucionara este gran problema. Termino nada más este segmento diciendo un poco de la importancia de las lesiones de causa externa. Son la primera causa absoluta de muerte, primera en personas de 5 y hasta 29 años, segunda en personas de 30 a 44 años, cuarta a nivel general, todas las edades consideradas, es la cuarta causa general de muerte, solo por debajo de diabetes, enfermedad vascular, cardíaca y cerebral y algunos cánceres. Por lo tanto, es un grave problema de salud pública, es también la segunda causa de discapacidad permanente, solo por debajo de la diabetes, que es la primera causa en México, y es causa de cerca de 300 a 600 mil lesiones diarias
y 300,000 hospitalizaciones, perdón, no diarias, anuales. Si lo viéramos diario, estaríamos hablando de 40 a 60 lesiones graves, fatales, que ocurren diariamente solo en México. Entonces es un grave problema de salud pública y como se ve, y lo hemos dicho en otras ocasiones, las causas no son atribuibles a los individuos. Ya había anticipado que iba a decir esto. Desde luego un individuo que va a exceso de velocidad, no utiliza dispositivos de seguridad como los cinturones, las sillitas para las personas menores de edad, los llamados sistemas de retención infantil, que maneja de manera poco cuidadosa o que consume alcohol, podría considerarse la persona responsable de la lesión, la persona responsable en forma directa. Pero detrás de ello hay una serie de aspectos estructurales. Ya en alguna ocasión, hace pocas semanas, hablamos de el alcohol como una causa importantísima de daño a la salud pública y también todos estos aspectos que tienen que ver con la capacidad del Estado a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local en los municipios de ejercer la regulación y que la regulación sea más consistente con la realidad y capaz de establecer mecanismos funcionales para disminuir la siniestralidad relacionada con el uso de vehículos y con la movilidad. Hoy es un derecho constitucional, pero para consagrarlo, para garantizarlo, realmente nos falta muchísimo por hacer para tener esta capacidad efectiva, tanto del gobierno en sus distintos niveles, como de el Estado en su conjunto general. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Realmente un tema, como dice, que tiene un ángulo muy, muy importante en términos de cifras. Lo que nos daba realmente son escandalosas. Estamos hablando que es la primera causa de muerte, entonces de 5, y ahí me perdí, a 19 o a 29 los años. 29. Hasta los 29 años. O sea, es brutal la primera causa de muerte. Y luego las cifras que estamos viendo a nivel de América Latina y el Caribe también me parecen escandalosas, no solamente en términos de muerte, sino de los accidentes, ¿no? Y un dato que dan 5 millones resultan heridas en estos accidentes. O sea, además de la gente que fallece, pues la gente que queda con alguna situación, alguna consecuencia, y estamos hablando de 5 millones de personas en América Latina y el Caribe, y claro, aquí con la advertencia de que varía año con año, pero en promedio estamos hablando. ¿Cuál sería también esta otra mirada frente no solamente a la gente que resulta ya fallecida, sino las implicaciones en términos de salud pública ya como consecuencia de estos accidentes con esta gran cantidad o esta cifra de 5 millones, doctor Hugo López-Gatell? Es muy, muy, muy lamentable, muy trascendente el impacto que tienen las lesiones de causa externa, también en las personas que afortunadamente permanecen vivas. Qué triste las que pierden la vida como consecuencia de las colisiones, de los atropellamientos, etcétera. Pero todavía está este otro elemento, que es más o menos la otra mitad de las personas que después de una lesión relacionada con la vialidad permanecen vivas, pero con una discapacidad permanente. Y el impacto es brutal. Podríamos pensarlo en términos humanos. Una persona joven, estamos hablando que es la primera causa de muerte, ya dijimos, de en 5 a 29 años, pero también es la segunda causa de discapacidad general y una de las primeras causas de discapacidad permanente en personas tanto jóvenes como no jóvenes. Les bloquea la vida en muchos aspectos, obviamente perder la funcionalidad del cuerpo o de la vista, que es parte desde luego del cuerpo, o de las funciones mentales o de la salud mental, es una afectación que perturba todos los aspectos de la vida. Perturba desde luego la calidad de la vida individual, familiar, comunitaria y social. Porque una persona que tiene un papel en su familia, en su comunidad y en la sociedad, puede tener una exclusión absoluta. Por ejemplo, hay una consecuencia importante, no es la única, pero la pongo para que se visualice la situación dramática. La más obvia o la más comúnmente pensada es la pérdida de la movilidad. A veces la pérdida de una extremidad, por ejemplo, que le impide a la persona seguir trabajando o le limita importantemente
la posibilidad de tener funcionalidad motora en las actividades de la vida cotidiana, le impide o le reduce la posibilidad de ser autosuficiente, por lo tanto necesita una red familiar o comunitaria de apoyo. Pero también cuando existe una colisión, por ejemplo, encefálica, esto es en la cabeza, una de las consecuencias a veces subestimada es la perturbación permanente de las funciones mentales. Las personas pierden la capacidad de tener atención, la capacidad de tener voluntad, o pierden desde luego la visión, el oído, y se vuelven muy retadoras las condiciones de vida cotidiana, incluyendo el trabajo, desde luego como fuente del sustento económico cotidiano. Y pensémoslo a nivel social, desde luego si esto ocurre por decenas de miles, por centenas de miles en un país como México, con 1 millón, con 130 millones de personas, pues tiene un impacto social importantísimo porque disloca, trastorna las capacidades productivas de la sociedad. No solo me refiero al aspecto económico, la generación de riqueza económica o bienes materiales, sino de la funcionalidad social. Si lo vemos con zoom en los niveles locales, tiene una consecuencia mayor, porque una persona que juega un papel específico por sus atributos de personalidad, de funcionalidad, del papel social que juega, puede desmantelar toda una capacidad de trabajo en una cooperativa, en una organización civil, en un gobierno local, en una comunidad. Entonces, lo podemos ver macro, lo podemos ver micro, pero el impacto es enorme, enorme en todos los niveles. Lesiones de causa externa en vez de accidentes o el mal uso de la palabra. Bueno, me parece muy pertinente, doctor Hugo López-Gatell, que lo esté colocando. ¿En México existe algún programa, medidas preventivas frente a eso o no? Existe, pero debo decir con bastante incomodidad que muy precario, muy limitado comparado con la necesidad y la complejidad de lo que se requiere hacer. Como decía, en la Secretaría de Salud existe una oficina que tiene el nivel administrativo de una dirección general que se llama el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. El actual titular, le mando un saludo, Raúl Gómez Torres, ha hecho un excelente trabajo en tratar de vigorizar y reencauzar la agenda de esta oficina, encaminado a la vinculación con este nuevo sistema que hoy se llama Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que encabezan otras dos secretarías, la Secretaría de Ordenamiento Territorial, SEDATU, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Salud quedó relegada en ese sistema, una especie de accidente legislativo que en su momento tratamos de enmendar, todavía no se enmienda, pero consideramos que la Secretaría de Salud debería tener también un papel protagónico junto con estas otras dos secretarías de Estado. Este aparato, ¿Fue un accidente o una lesión de causa externa? pues fue una lesión de causa externa y hubo intencionalidades. Efectivamente. En Perdón su la momento, interrupción. no, es muy pertinente porque en su momento, les comparto a ustedes, a la audiencia, yo propuse, cuando fui subsecretario, que desapareciéramos este CONAPRA, esta Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, porque realmente era una oficina muy chiquita, sin estructura, sin financiamiento, que excepto algunas medidas en las que fue protagónico, como el establecimiento del alcoholímetro a nivel nacional, política muy pertinente y muy útil que ha reducido la frecuencia de las lesiones de causa externa, las colisiones. Excepto eso, un atlas de lesiones, realmente es una oficina que ha quedado marginada al cabo del tiempo. Y era absurdo que se hubiera creado el reconocimiento de un derecho constitucional, una ley general, un sistema nacional que era prácticamente idéntico al que en su momento se creó en los años 80 y que permanecieran dos oficinas. Pero para que vean ustedes la complejidad de la burocracia, hoy permanecen activas ambas oficinas y ninguna tiene la capacidad real o la ha logrado para impulsar esta agenda.
se requiere mucha inversión y, como he dicho en otras ocasiones, se requiere una enorme voluntad política para enfrentar los intereses de los poderes económicos. El poder económico es el obstáculo más grande que existe para la prevención de lesiones de causa externa relacionadas con la movilidad. Y ese poder económico a veces se refleja por la falta de voluntad para invertir dinero en infraestructura segura o complicidad con los gobiernos, a veces federales, a veces locales, para establecer estándares, niveles obligatorios de seguridad en los vehículos, en las autovías, tanto carreteras como calles, con todo lo que implican alumbrado, señalización, pintura, vigilancia de las condiciones del tránsito, etcétera. Entonces se requiere mucha voluntad política para que esto funcione y hay que empoderar para lograrlo, yo diría que en ambos niveles, en el nivel federal para las modificaciones macro y lo que es responsabilidad del gobierno federal, sobre todo en las autopistas, en las grandes carreteras, que son propiedad federal, pero también a nivel intermedio en los gobiernos estatales y local en los gobiernos municipales, particularmente de las megalópolis y las ciudades, para que consistentemente exista un programa de mejoramiento de la vía pública en todos los aspectos que he mencionado, más muchísimos que no da tiempo de mencionar, pero son una serie de detalles que podrían hacer la gran diferencia entre una vía pública transitable en condiciones seguras y una que hoy no lo es, ni en México, ni tristemente en la gran mayoría de los países del orbe. Tu micrófono, Violeta. Lo tengo abierto. Ya soy yo. Sí, lo tengo abierto. No lo tenía cerrada. Muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Gracias por esta lección que nos está dando, muy, muy importante. Y pues sí, hay que señalar, a pesar de esto de lesiones de causa externa, pues la ONU sigue manteniendo este Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. O sea, eso también después lo podíamos comentar, ¿no? Porque mantiene esa concepción. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Le mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Y cuidado, cuidado a todos y todas. Me parece, doctor Gatell, que después también podríamos hablar de los accidentes en el contexto de introducir una mercancía a los autos, que es el celular, ¿no? Que también eso incrementó de una manera importante. Vemos de manera cotidiana a la inmensa mayoría de la población pues hablando o escribiendo o buscando algo o volteando incluso a ver lo que dice el Waze o la otra plataforma Google Maps de cómo irse, y ahí pueden ocurrir accidentes, ¿no? Entonces, eso será también un tema interesante para abordar en un futuro. Fuerte abrazo. Cómo no, muchas gracias. Pues estamos a la orden y nos vemos la próxima semana.